Viaje a la noche es el último trabajo de Leandro Martínez y quién mejor que él, el escritor, el protagonista, por así decirlo, no de los libros, pero sí de que haga posible este trabajo, como es Leandro, para contarnos en primera persona en qué consiste este libro o mejor aún este cuento para adultos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leandro? Muy bien, muchas gracias. De Viaje a la Noche son 13 relatos independientes, aunque están unidos por un mismo escenario, que es La Habana, y un mismo día, el solsticio de invierno, donde la noche es más larga que el día. Entonces utilizo personajes reales, algunos son ficticios, y recreo un episodio que tuvieron de ellos en vida. Pero de un modo exagerado, disparatado, fantástico. Son historias de esqueletos, de muertos, no son de miedo. Y un poco por ahí va la historia. Claro, porque mi primera pregunta que yo le hacía a Leandro era, tenemos un escenario que es la noche y tenemos unos protagonistas que son los muertos. Digo, eso es sinónimo de miedo, pero no tiene por qué ser. No necesariamente, no, sino en Halloween los niños se aterrarían, ¿no? Es decir, es una historia de muertos muy vivos, de personajes reales como Ernest Hemingway, Enrico Caruso, poetas cubanos como José Martí, Julián del Casal y alguno que otro ficticio. ¿Y este tipo de personajes te lo han contado a ti en primera persona esas historias y a partir de ahí tú las has magnificado? Sí, son sobre todo referencias históricas, episodios históricos de algún personaje, algunos son del siglo XIX, y entonces existen datos de esos eventos que le ocurrieron en vida. Y yo me aprovecho de ellos para magnificarlo totalmente. Entonces es un libro, es un trabajo hecho con una previa investigación bastante importante. Sí, sí, tiene un poco de investigación. Yo tenía algo adelantado porque soy muy lector y me gusta mucho la historia y entonces algunos personajes eran conocidos. ¿Cómo te surge la idea de llevar a cabo este trabajo? Es una historia que llevaba mucho tiempo madurando y tenía una idea, un esbozo general de cómo quería hacerla hasta que un día me lancé y entonces dije no me voy a poner límites y voy a dejar que los personajes se exalten ellos mismos y sencillamente los voy a seguir con la narración. Son 13 cuentos, ¿entre ellos tienen algún tipo de conexión, de nexo unión en la historia? Algún cuento que otro hace referencia a otro, pero en general son independientes. Lo que sí ocurren es tienen un mismo escenario, que es La Habana y la noche. Eso sí lo comparten todos y alguno que otro hace un vaso comunicante, alguna referencia a un cuento a otro, pero son independientes. ¿Quién es Leandro Martínez? Bueno, mi formación es como realizador audiovisual, pero siempre me interesó escribir y desde entonces escribo y la literatura es un buen modo también de expresarte. Es tu primer libro de cuentos para adultos, pero ¿tienes más libros, tienes más literatura creada? Tengo literatura no toda publicada, algún cuento por ahí suelto en alguna publicación, pero ya como un trabajo único de una recopilación de textos, este es el primero. ¿Y por qué un formato como este de cuentos para adultos? Ya. El cuento tiene una larga tradición en la literatura. Es verdad que recientemente los cuentos se han visto como un género menor, no siéndolo. Hay grandes exponentes en la literatura del mundial como Poe, por ejemplo, que para cuentos. Y el cuento es un formato literario que te permite contar una historia en un breve espacio y entonces juegas con la intensidad, con la síntesis y es un modo muy agradecido de relatar. ¿A quién va dirigido estos cuentos, este libro? Yo pienso que tiene un público general, no específicamente infantil, ¿no? Porque hay situaciones serían un poco incomprensibles para un niño. A quien le gusta la literatura, a quien le gusta la historia, a quien le guste la recreación fantástica de la realidad, yo pienso que lo puede disfrutar. ¿Qué tal acogida está teniendo? Va caminando, pero este proceso de autopublicación es un poco lento y depende mucho de uno, de la propia promoción que te haga uno, pero bueno, se va moviendo poco a poco. ¿Qué trabas os encontráis cuando un escritor decide llevar a cabo un libro y hacer su autopromoción? ¿Qué trabas se encuentran a lo largo del camino? Te las encuentras prácticamente todas. Por suerte, por el camino siempre encuentras espacios o personas generosas que te abren un puente para mostrarte, ¿no? Pero sí, porque no cuentas con un aparato de distribución o de publicidad ni nada, entonces tienes que ir un poco tú tocando puertas, pero sí, se abren las puertas. ¿Y merece la pena mayor satisfacción? Sí, yo pienso que sí, yo pienso que lo que cuesta un poco de trabajo de conseguir siempre se disfruta un poco más también, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar este libro? Si queremos hacernos con un ejemplar, ¿dónde lo podemos comprar? Aquí en Segovia se encuentra en la librería Entre Libros, en la calle José Zorrilla, ahí lo pueden encontrar. ¿Y a través de internet tenemos alguna vía? En internet también, a través de la página de la editorial.
Pues Leandro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y muchísimas gracias por presentarnos estos cuentos para adultos que aunque sean de noche y sean de muertos no tienen nada que ver con el miedo. Gracias a ti y a la televisión por esta oportunidad. Y ustedes ya saben que tienen otro nuevo ejemplar, una nueva idea para poder disfrutar estos días de verano que tanto apetece leer, pues ya saben, esta oportunidad, este trabajo de Leandro Martínez.